En esta ocasión procederé a guiarlos para que puedan realizar el ejercicio de Modeling and Control. Primero, ingresamos al repositorio de Document, luego ingresamos a la carpeta modcon y procedemos a abrir el editor. Una vez dentro, podemos observar que hay 6 notebooks. Entonces, empezaremos con el primero. Tiene que ver con la representación de pose. Aquí observamos la imagen de un avión y vemos lo que sería el roll pitch view del avión, que tiene que ver con la rotación en estos ejes. También lo pueden ver como X, Y y Z. Y debajo tenemos la representación de la pose U con coordenada X, Y y Z y las rotaciones en cada uno de esos ejes. Esto se puede representar a partir de un arreglo conocido como matriz de transformación homogénea, que es este que vemos aquí abajo, T igual a R mayúscula, que representa una matriz de rotación, y R minúscula, que representa un vector de traslación. Debajo de la matriz de rotación R se completa con ceros y debajo del vector de traslación se completa con 1. Esto para que quede una matriz cuadrada de 4 por 4 y nos sea posible operar con estas matrices de transformación. Y tenemos la expresión para la matriz de transformación inversa. En este caso tendríamos la transpuesta de la rotación como matriz de rotación y en la parte del vector de traslación tendríamos menos la transpuesta de la matriz de rotación, producto punto, el vector de traslación. Y debajo completamos con 0, con 1, como en la parte anterior. Bueno, para tener más claro lo que sería esto, podemos observar que aquí tendríamos lo que sería la matriz de rotación en el eje Z y la traslación en el plano XY. Porque aquí vamos a utilizar robots diferenciales, entonces solo nos vamos a mover en un plano y la rotación siempre va a ser respecto al eje que sale de ese plano, que en este caso sería Z. Entonces la forma generalizada de la matriz de transformación homogénea sería esta que está aquí. Coseno de teta menos seno de teta, coseno de teta y la traslación en X y en Y. Bueno, aquí ponemos el ángulo teta es igual a pi tercios y ponemos nuestra primera matriz de transformación homogénea. Tendríamos coseno de teta menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta, traslación 2 en X, 3 en Y, y completamos la matriz. Sería esto que podemos observar aquí en el print. Ahora, para movernos entre frames, movernos entre referencias, también existe una propiedad. Nos dice que para ir del frame O al frame B, podemos hacerlo multiplicando la transformación de O a A y la transformación de A a B. Entonces, esto de aquí nos puede ser útil para realizar los siguientes ejercicios y realizar todo lo que tiene que ver con movimientos entre referencias. Por ejemplo, aquí tenemos la posición del robot en nuestro primer ejemplo. Sería X es igual a 2 metros, Y igual a 0,4 metros. Y esto con una orientación de 110 grados. Nos dice que hay un obstáculo en una orientación de 50 grados respecto a la referencia local que se desplaza a 0,3 metros o 30 centímetros. Entonces esto vamos a anotarlo aquí abajo. Tenemos un arreglo, tenemos la posición del robot, sería 2 en X, 0,4 en Y, 110 el ángulo de orientación, y tenemos que la distancia desde el docky hasta el obstáculo es de 0,3 metros, y el ángulo sería 50 grados respecto a esa referencia local.
Primero convertimos de grados sexagesimales a radianes y debajo ponemos nuestra matriz de transformación del Dokibot desde la referencia global, que sería O. De O a A tendríamos aquí la rotación respecto a ese ángulo transformado en radianes, que sería los 110 grados de aquí. Y aquí tenemos la posición en X, que es el índice cero del arreglo, y la posición en Y, que es el índice 1 del arreglo, que representa la posición del Doki. Debajo tenemos la matriz de transformación del obstáculo B a partir del Doki. Entonces tenemos la rotación, que serían los 50 grados, pero ya convertidos en radianes, y la traslación sería 0.3, que es la distancia del obstáculo al Doki, pero utilizando eh, el coseno y el seno para sacar cada una de las coordenadas respecto a esa referencia local. Bien, al final podemos utilizar la propiedad que vimos antes, que para obtener la matriz de O a B, podemos multiplicar la que va de O a A y la que va de A a B para obtener el resultado. Entonces aquí tendríamos la posición del obstáculo respecto a la referencia global. Eso en cuanto al primer ejercicio. Ahora el segundo ejercicio muestra que tenemos el obstáculo en 4x y menos 1y, que tenemos el Dokibot en 3.5x y menos 1.2y, con una orientación de 45 grados, o sea, donde estaría apuntando el vector o esta flecha. Entonces escribimos los datos. Tenemos el arreglo de la posición del Dokibot respecto a la referencia global, tenemos la orientación y tenemos el obstáculo respecto a la referencia global. Entonces convertimos ese ángulo sexagesimal de grados sexagesimales a radianes y tenemos la matriz de transformación de O a A. Sería la matriz de transformación del Dokibot respecto a la referencia global. Entonces aquí ponemos el ángulo de rotación y ponemos la traslación en X y la traslación en Y. Ahora hacemos lo mismo con el obstáculo, la transformación de O a B. En este caso no hay rotación, por eso el coseno de 0 es 1, el seno de 0 es 0, y acá el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. Y ponemos la traslación en X y la traslación en Y. Ahora, sacamos la inversa de esta transformación de aquí, de O a A, para obtener la que sería de A a O. Entonces, para eso podemos utilizar la expresión que vimos acá arriba, que sería la transpuesta de la rotación, y acá sería la transpuesta de la rotación, producto punto, el vector de traslación, y esto multiplicado por menos 1. Entonces, eso es lo que he puesto aquí. Y ahora sí, se multiplica la transformación de A a O y de O a B para obtener la transformación de A a B. Y se obtiene la posición del obstáculo respecto a la referencia local del robot. Entonces eso sería todo respecto al primer notebook. Igual aquí hay la solución, cada uno de los cuadernos. Por ejemplo, en esta parte de aquí, utilizan la función de NumPy para sacar la inversa de la matriz. Es una forma más fácil de hacerlo. En mi caso yo utilicé la expresión matemática porque lo creí más conveniente solo para entender la forma en la que se calcula la inversa de la matriz. Bueno, aquí tenemos lo que sería la calibración de las ruedas, pero esta parte de aquí pueden omitirla debido a que esto solo es para realizarlo con Dokibot.
Entonces vamos al tercer notebook, que sería un tutorial de los encoders en las llantas. Entonces aquí pueden leer cómo se realiza la simulación para obtener información a partir de los encoders. Entonces vamos a terminar. Empezamos el comando DTS code build. Y luego empezamos la simulación con el comando DTS code workbench sim. Esperamos a que cargue el simulador. Bien, aquí abrimos esta aplicación, RQT Image View, y damos esta imagen, vemos esta gente, abrimos el joystick, y terminamos. Entonces ingresamos el comando ROS Topic List y podemos observar todo lo que está dentro de nuestra carpeta agente. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar este de aquí, que es el Left Wheel Encoder Node Tick. Entonces utilizamos el comando ROS Topic Echo y procedemos a ver la lectura del encoder de la rueda izquierda. Entonces damos clic en el joystick y podemos utilizar nuestro teclado para mover el robot dentro de la simulación. Y podemos ver en el terminal cómo va registrando los datos. Por ejemplo, nos indica que la resolución del encoder es de 135 tics por revolución. En la parte que dice data, vamos a observar el número de tics que va registrando la rueda izquierda. Por ejemplo, va 900 tics de 135, que sería una vuelta. Entonces, por ejemplo, si llegásemos a los 1350, sabríamos que nuestra llanta izquierda ha dado 10 vueltas. Bien. Igual esto lo pueden revisar aquí en el notebook, nos indica qué representa cada una de estas partes que vemos aquí en el terminal. Tenemos el sec, que es la secuencia, nos dice la cantidad de mensajes que vamos recibiendo, se los va contando. Vimos lo que les dije, el de la data, la resolución, y pueden leer eso más detalladamente. Entonces, voy al siguiente notebook, que sería el de odometría. Y la odometría tiene que ver con estimar la posición del robot a partir de la lectura de los encoders que están en cada una de sus ruedas. Por ejemplo, vemos que se trata de estimar la posición del robot. Y esto va a tener un error incremental.
como podemos eh, entender. Entonces aquí vemos que el ángulo alfa va a ser igual a 2pi dividido para la resolución del encoder por el número de tics total por revolución. Y esto nos daría el ángulo que representaría cada tic individualmente. Vemos que X, Y y teta en la posición K más 1, se podría decir, va a ser igual a esa misma variable en la posición K más ese delta de la variable. Entonces aquí tenemos la orientación y la traslación, la rotación y la traslación. Tenemos el delta teta, que sería igual al desplazamiento de la rueda derecha menos el desplazamiento de la rueda izquierda, dividido para dos veces la longitud eh, L, que sería en realidad la distancia entre las ruedas. Pero tenemos este punto A, que tendría que ser algo así como el centro de masa del robot, y nos muestra qué tanto se ha desplazado. Sería igual a la distancia recorrida por la rueda derecha más la distancia recorrida por la rueda izquierda dividido para 2. Entonces ahí podemos más o menos estimar la posición y la orientación del robot a partir de los recibidos en los encoders. Bien, primero aquí importamos NumPy, ponemos x0 y y0 en 0 metros y teta, que sería el ángulo, también lo vamos a poner en 0 radianes. Aquí tenemos la resolución, que sería 135 tics. Tenemos el ángulo alfa, sería 2 por pi dividido para 135, lo que nos indica que cada tic es 2.6 grados. Por ejemplo, aquí ponemos que en la rueda izquierda se ha recibido un tic y en la derecha no se recibe ninguno. El tic previo fue 0 para los dos. Entonces tenemos que el delta tic va a ser igual al tic actual menos el tic anterior para cada una de las llantas, izquierda y derecha. Y la rotación de la rueda va a ser igual a ese delta tic que multiplica al ángulo alfa. Entonces tendríamos que el ángulo que ha rotado la rueda izquierda es 2.6 y el ángulo que ha rotado la rueda derecha es 0. Ahora definimos el radio de las ruedas, que sería 0.0318. Entonces tenemos que la distancia recorrida por la rueda izquierda va a ser igual a la rotación de la rueda izquierda por el radio. Y la de la derecha va a ser la rotación de la rueda derecha por el radio. Entonces tenemos que la rueda izquierda ha viajado 0.014 metros. La rueda derecha no ha viajado ningún metro. Y en esta parte de aquí es el document, entonces nos vamos a saltar esta parte y vamos a escribir la función de odometría en este archivo de Python. Tenemos que el delta tick va a ser el tick actual menos el tick previo. Tenemos que la rotación de la rueda en radianes va a ser igual al delta tick que multiplica a dos veces pi dividido para la resolución. Aquí abajo definimos la estimación de la pose, que sería el x actual va a ser igual al x previo más lo que se ha recorrido en cuanto a el radio que multiplica a delta phi de la izquierda más delta phi de la derecha multiplicado por el coseno de teta previo dividido para 2. Entonces estas vendrían a ser las ecuaciones que vimos anteriormente en el notebook de econometría. Entonces tenemos que definirlas en este archivo de Python. Bien, una vez realizado esto, podemos proceder a la simulación. Entonces, eh,
Esperamos un momento que cargue el simulador. Bien, aquí ingresamos a la aplicación de odometría y utilizamos nuestro teclado para controlar el joystick y mover el robot dentro de la simulación. Entonces aquí podemos observar dentro de Arbis que se va registrando la trayectoria que recorre el robot. Entonces esto sería lo que está haciendo la odometría con nuestra función definida. Bueno, a terminar con esta simulación, procederemos al siguiente notebook. Tiene que ver con control PID. Aquí observamos lo que sería nuestro control PID. Tenemos la referencia R, las observaciones Y, el error E. Tenemos la ganancia proporcional K sub P, la ganancia integral K sub I y la ganancia derivativa K sub D. Y tenemos lo que sería los comandos del controlador que van a ir hacia nuestro robot. Las observaciones sería lo recibido por los sensores. Entonces, de este lado derecho tendríamos iría los actuadores y la parte izquierda los sensores. Bueno, aquí nos explica un poco de lo que sería esta ganancia KP, KD y KI. KP tiene que ver con qué tan agresivo va a ser nuestro control, qué tan rápido queremos que llegue a esa referencia. Entonces, este KP puede generar un overshooting. Por ejemplo, KP es qué tan rápido se va a acercar a la referencia, que en este caso sería 1. El overshooting sería cuando te pasas y después tienes que corregir ese error. Ya, ese overshooting va a intentar reducirse a través de la ganancia KD. De aquí permite reducir este overshooting que va a posiblemente incrementar el error, ¿no? Entonces también tenemos la parte de KI que tiene que ver con el error de estado estacionario. ¿Qué se refiere a esto? Cuando llegamos a un estado estacionario, a veces hay un pequeño error, porque aquí podemos observar que está desfasado respecto a la referencia que queríamos lograr. Entonces con el KI se puede resolver esto de aquí. Bueno, aquí igualmente hay un curso de sistemas de control, un enlace hacia ese curso. Lo pueden revisar si quieren aprender un poco más al respecto. Bien, aquí iniciamos definiendo la referencia. Tenemos aquí las observaciones. Dicen que va a ser la salida del controlador y se relaciona con la velocidad angular. Por aquí nos muestra cómo calcular integrales en tiempo discreto. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un programa de computadora, entonces no puedes realizar las integrales, tienes que reemplazarlas por sumatoria. Entonces nos dice que el error integral será igual a la suma de los errores desde 0 al késimo error
que se multiplica por el delta t. Y eso es lo que se procede a hacer en esta parte del código. Tenemos el error integral anterior, tenemos el time step, que sería 10, el actual. Definimos el error como constante, tenemos el delta t. El error inicial sería 0, entonces realiza el lazo for y definimos que el error actual va a ser igual al error último más el error de la posición i por delta t. Y ahora último se define que el último error sería el actual de esta posición k, de esta késima posición. Y así es como se saca la suma finita del error. Aquí abajo, en cambio, se define el- cómo se calcula la derivada en tiempo discreto. Y tendríamos el mismo problema. Entonces se discretiza esta derivada también. Y tendríamos el lazo for, donde también tenemos el error en el instante actual, el error previo, se resta el previo al actual, se divide para delta t. Así se va calculando el error diferencial. Entonces, ahora se debe definir el controlador PID. Y aquí estaría definido utilizando lo que hemos aprendido acerca de cómo calcular integrales y derivadas. Entonces tenemos el error integral y el error derivativo. Aquí tendríamos nuestras ganancias proporcional, integral y derivativa. Y la omega, que vendría a ser la velocidad angular del doquivo. Una vez que tenemos definido ese controlador, podemos proceder a probar. Aquí tenemos el test y vemos que el teta se acerca a la referencia que queremos lograr y el error va disminuyendo hasta que queda en cero. Aquí tenemos el control de las entradas, el PWM en el tiempo, para la rueda izquierda y la rueda derecha. También tenemos lo que sería el ruido de teta, nuestra variable, y el error. Entonces aquí nos dicen cuáles serían los valores apropiados a utilizar. A 5 el proporcional, 0.2 el integral y 0.1 el diferencial. Entonces podemos proceder a simular este controlador. Abrimos aquí la aplicación PID. Aquí tenemos que establecer una referencia. Día 10, 0.2, la variable v. Le damos a enviar comando. Aquí podemos observar cómo se va comportando nuestro Dokibot a partir del controlador implementado. Nos va trazando la trayectoria dentro del simulador ARM. Entonces este sería el último notebook que tiene que ver con el ejercicio de Modeling and Control. E igualmente cada uno de estos notebooks
tiene una solución adjunta que pueden revisar y que les recomiendo revisar para que tengan una mejor idea de cómo utilizar cada una de las cosas que hemos revisado para que puedan solucionar eh, el ejercicio propuesto. Aquí tenemos la solución de la representación de poses, como les había mencionado antes. También está la solución de la parte de odometría y la solución de la parte de controlador.